7. Para la formación de una conciencia nacional es necesario confiar más en el poder creador de la síntesis que en los frutos aislados y severos del análisis. Si bien necesitamos de esta para hacer ya va. Si bien necesitamos de este para hacer luz por medio del examen de los fenómenos sociales, de nada, en cambio, valdrían sus resultados si luego de disociados los términos del problema, no se lograse la fuerza constructiva que explique los hechos y determine la causa de que convivan temas y sentimientos que al pronto parecieran contradecirse. Por tal razón, el crítico de historia, lo mismo que el sociólogo, debe poseer ventanas que le faciliten mirar a más de un rumbo y tratar sin repugnancia como positivos ciertos valores que parecieran contradecir el mismo progreso social, de igual modo como el fisiólogo estima ciertos tóxicos que contribuyen a la defensa del organismo. Precisa no olvidar que el mundo, como idea y como voluntad, jamás podrá representarse por medio de monumentos de un solo estilo, sino como construcción dialéctica donde armonicen las contrarias expresiones del pensamiento y del querer humano. Quizá el sentido litúrgico e individualista que quiso dar a nuestra historia ha impedido que se fijen las grandes estructuras ideales en torno a las cuales pueda moverse espontánea y fecundamente el mundo de la pasión y de la reflexión venezolana. Sin que se logre esa fijación de valores, no como conclusiones estáticas respaldadas o impuestas por academias, sociedades patrióticas o cuerpos policíacos, sino como elaboración común de una manera de obrar y de pensar, jamás se dirá que está cuajada para su efectivo progreso nuestra nacionalidad moral, más urgida de salvaguardias que la propia extensión geográfica confiada a la nominal custodia de los cañones. Para que haya, para, para que haya país político en su plenitud funcional, se necesita que, además del valor conformativo de la estructura de derecho público erigida sobre un área geográfico-económica, es decir, que además del Estado existe una serie de formaciones morales y espirituales que arranquen del suelo histórico e integren las normas que uniforman la vida de la colectividad. La existencia del pueblo histórico que ha conformado el pensamiento y el carácter nacionales por medio de la asimilación del patrimonio, creado y modificado a la vez por las generaciones, es de previa necesidad para que obre de manera fecunda el país político. Se requiere la posesión de un piso interior, donde descansen las líneas que dan fisonomía continua y resistencia de tiempo a los valores comunes de la nacionalidad, para que se desarrolle sin mayores riesgos la lucha provocada por los diferentes modos que promueven los partidos políticos. Antes de ser monárquico o republicano, conservador o liberal, todo conjunto social debe ser pueblo en sí mismo. La crisis de nuestros partidos históricos acaso derive de esta causa. Nuestra política anterior a 1936 había degenerado en política tribal. El viejo cacique que se comprometía a sostener a un jefe. Tan caprichosa fue la manera de verse la política que cuando el general Juan Bautista Araujo, llamado el León de los Andes, pactó con Guzmán Blanco su partido, es decir, el antiguo partido oligarca que desde Trujillo dominaba la cordillera, se llamó Partido Liberal Guzmancista Araujista. Un galimatías sobre el cual se han fundado en nuestro país todos los sistemas personales de gobierno que ha sufrido la República. Aquí está la nota número 5, que lo voy a leer. Los grupos tribales, que en su forma semirural constituyen los nudos oligárquicos, donde radicó el principal apoyo, que gozaron lo mismo Guzmán Blanco como Vicente Gómez, han tenido y prosiguen teniendo su correlativa representación en los grupos oligárquicos de la capital, comerciantes, banqueros, abogados y terratenientes, que han venido sucediéndose imperturbables desde Casa León y Patrullo hasta la época presente, sino sobre la vertebración de las mismas familias, ya que lo ha impedido, fuera de largo, ya que lo ha impedido nuestra demencia social. Si válido desde la flexibilidad con que el empingorotado grupo de beneficiados se abre para meter en cinturón de hierro los nuevos representantes del poder económico,
Si borrado de la memoria de la gente, al menos los periódicos de la época, testigos que lo marcan, deben mantener el recuerdo de la recepción apoteótica que la banca y el alto comercio tributaron al general Gómez después de las fiestas del centenario de la batalla de Carabobo. El caudillo de diciembre parecía en el momento de los homenajes la propia reencarnación del Páez victorioso, a quien se rindió el rancio mantuanaje colonial. Uno y otro tuvieron en sus respectivos tiempos el privilegio de distribuir las bulas del perdón y los vales de la victoria, y ninguna otra cosa ha buscado nuestra infecunda oligarquía, condenada hoy como consecuencia de su entreguismo a lisonjar y servir también los intereses del poder y del capital extranjero. Ciertas inteligencias simplistas dan con frecuencia en la flor de considerar que cuando se recomienda el estudio y el aprovechamiento de los valores tradicionales, se aconsejan con ello una posición estática, capaz de impedir el progreso de las instituciones. Se mira hacia la historia en pos de lo positivo y creador que ha fabricado el tiempo y en búsqueda además de las causas que invalidan el avance de determinadas actitudes sociales. Muchas de nuestras fallas de pueblo provienen de haberse desechado o no haberse acabalado ciertos valores positivos del pasado. Otros, por el contrario, derivan de habernos conformado definitivamente con situaciones disvaliosas provocadas por hábitos, usos y costumbres que no hemos procurado indagar para la debida superación. En Venezuela, desde viejos tiempos, ha adquirido plaza una categoría social que arranca del hecho desnudo de gozar el individuo la llamada influencia política, hoy aparentemente menos que ayer. Así perviva en formas a veces más graves, se ha jugado el título de mérito moverse dentro del radio de la esfera gubernamental. Ser cacho gordo en los círculos de la política según la jerga intuitiva del pueblo. En Venezuela, desde viejos tiempos, ha adquirido plaza una categoría social que arranca del hecho desnudo de gozar del individualismo, de gozar el individuo de la llamada influencia política, o sea, ser cacho gordo en los círculos de la política según la jerga intuitiva del pueblo. Los estrados de la Viñeta de Antímano, de Santa Inés, de Villazoila, de Las Delicias y de Miraflores, las antesalas de los ministerios, las casas de gobierno de las provincias, las salas de bandera de las guarniciones militares y aún el círculo exiguo del jefe civil de parroquia han sido vistos como zonas de privilegio, dignas de ser frecuentadas a costa de cualquier sacrificio personal. Caminar hacia el logro de estas franquicias ha sido objetivo común del hombre venezolano, considerado tanto más hábil como político cuanto más fácil le sea lucrar con los beneficios que garantice una buena amistad con los personeros de turno en la autoridad. La política, enmarcada en los cuadros cerrados de lo personal, no buscó el aire de la calle, donde lucieran las voces de las doctrinas y de los sistemas, sino la artesanía dirigida a influir en los de arriba, para asegurar ayuda al mayor o menor grupo de parásitos que han formado la clientela abigarrada de los traficantes de influencia. Para el buen éxito de esa política barata han sido armas eficaces la palabra insinuante, el gesto salamero, la actitud obsequiosa, el ademán complaciente, la influencia festiva, el compadrazgo de provecho, el criterio conformista, la voluntad dócil, la maniobra turbia, la insolencia valentona y la solidaridad en la artería. La política dejó de verse en consecuencia como una actitud moral puesta al servicio del pueblo o como oportunidad de contribuir a la ampliación del radio de la prosperidad general, incluidos, claro sí, como función concomitante, el propósito de lucimiento personal y la perspectiva de un beneficio honrado en la materialidad de los provechos. La política, desprovista del sentido de solidaridad social y de responsabilidad nacional que debieran distinguirla, ha sido para muchos un sistema encaminado a lograr cada quien su parcela influida en el orden de la República. El abogado ha de ser político porque sabe mejor que nadie cómo un geme de apoyo mide más que una vara de justicia. El comerciante ha de ser político para evadir impuestos, obtener cupos. Escucha esta. El abogado ha de ser político porque sabe mejor que nadie cómo un geme es esto. Okay.
cómo un geme de apoyo mide más que una vara de justicia. El comerciante ha de ser político para evadir impuestos, obtener cupos, lucrar con el contrabando o jugar el estiría en coja de los aranceles. El agricultor ha de ser político para tener garantizada la tranquilidad de la peonada, o sea, de los trabajadores, o ver limpios los caminos por donde transitan las recuas o los carros con el fruto de sus tierras. También, cambiados la estructura de la economía y el mismo régimen de la vida nacional, también ha variado el curso de los métodos de influir, pero ha durado como consecuencia de nuestra peculiar conformación económica. El concepto de que constituye un ábrete sésamo el estar bien con el gobierno. El dilatamiento de esa posición solícita de influencia ha dado tal preponderancia a la fuerza del oficialismo que a su lumbre diabólica aparece vestido de certidumbre el dicho que en 1887 criticaba a Luis López Méndez y según el cual nuestro pueblo es de los más fáciles de manejar. Claro que es fácil de manejar un pueblo cuyos hombres más conspicuos están ávidos de enajenar su voluntad a cambio de una cuarta de influencia. Así esta, en numerosos casos, no sirva sino para presumir de que ellos son pesados. Pero como agrega López Méndez, un pueblo no es para que lo maneje, sino para manejarse por sí mismo y no abdicar nunca sus derechos. La historia de nuestras viejas oligarquías no ha sido sino la historia de una persecución del mando o de su sombra, para beneficio de intereses personales. Hoy ha variado la estructura de los grandes centros económicos, pero ayer y aún en el presente de la provincia, el juego se hizo en torno al cacique que mueve intereses aldeanos con promesas de inmediatos beneficios. Mientras esa estructura subsista y la relación de intereses se haga a base de influencias para conestar las leyes o para participar en la distribución de los negocios del Estado, los gobiernos mantendrán una fuerza capaz, una fuerza capaz de conservarles a su favor el grueso de una aparente opinión. La verdadera opinión, en cambio, no se hará sentir en virtud de la interferencia, y los mismos hombres llamados a personarse a la necesidad de ir a un sistema consono con el concepto de la república, seguirán sonriendo y festejando a los vivos que saben aprovecharse de las situaciones. Que eso es el tema de una crítica que hace a la viveza criolla. Ay, porque al honesto, al que sí es huevón, el huevón. Pero al vivo criollo, pues sí es arrecho. Y es una vaina que está totalmente fuera de lugar, pues. Es un antivalor que aquí se toma como que si fuera algo positivo. Algo positivo. Este examen podría aplicarse a otros países de América y aún abultarse en algunas sus condiciones, pues no estamos nosotros a la saga de ninguno en materia de moralidad política. Pero no debemos hacer el tonto consolándonos con los males ajenos. Quizá nosotros podríamos, con mayor facilidad que otros, enmendar con éxito nuestros hierros y optar caminos que nos lleven a una política de altura, capaz de superar la crisis de categorías que ha colocado sobre todo el mérito cívico o cultural, el mérito de saber medrar con la voluntad del régulo de turno. Ahora continúo con el texto de Grecia Traoré. Eso que leí era una nota. Sin embargo, una nota donde se descargó. De ser una nota donde el tipo se descargó, pero este es el texto principal. Sin embargo, el problema de los partidos ha tomado carácter distinto a contraer de la muerte del general, a contar de la muerte del general Gómez, ya que el país quiere sistemas en lugar de hombres a quienes la fortuna o el azar se convierta en dispensadores de honras y favores. O sea, según él aquí dice que quiere salir ya del tema de el país necesita salir del tema de los caudillos. No necesita un tipo que esté mandando aquí, que diga qué es lo que se va a hacer y darle favores a la gente, sino que se creen instituciones sólidas que funcionen y ayuden a la población y al pueblo. Es lo que yo entiendo. Por superada se ha visto la etapa en que los pronunciamientos militares se consideraron curados de su pecado original por el éxito logrado en la conducción de los destinos públicos. Filosofía hedonista gracias
grata a los dictadores y a sus aúlicos. ¿Qué son los aúlicos? No sé, voy a buscar qué son aúlicos. Sobre el cual estribaron nuestros viejos déspotas. Por eso ha habido partidos circunstanciales para ganar elecciones, como las cívicas bolivarianas. Los ha habido creados desde el propio poder para dar continuidad ideológica a un sistema de gobierno, como el Partido Democrático Venezolano. Los ha habido como expresión de programas marxistas, como los partidos comunistas puros y como el Partido Acción Democrática. Los ha habido como sistema de principios liberales, como Unión Republicana Democrática, y los ha habido como encauzamiento de una ideología social cristiana, como el Partido Comunista. Todos ellos han correspondido a un propósito de dar la lucha política en el... Todos ellos han correspondido a un propósito de dar la lucha política marco distinto al de los viejos métodos de mero personalismo. Y al propósito de hacer racional el proceso electoral para la conquista del poder. El pueblo llegó a creer en ellos y se agrupó en sus filas. Fracasó Acción Democrática cuando precipitadamente, con el apoyo militar, tomó los instrumentos del poder. Mas, a pesar de tal fracaso, existe la conciencia de que son necesarios los partidos como únicos medios para hacer efectiva la consulta popular, de donde deriven las instituciones cívicas de la nación. Si están en crisis como consecuencia del paréntesis de facto que atraviesa la República, ello se explica también en parte por nuestra crisis general de pueblo, rémora permanente para que no se haya desarrollado el sentido de la institucionalidad y de la responsabilidad sobre las cuales descansa la vida de los estados. Pese a que exista dicha crisis, ella no debe llegar hasta abolir toda fe en los valores populares y convertirnos en apóstatas de la República. De lo contrario, es preciso ir al pueblo y ayudarlo a la solución de sus problemas. Eso es lo que pasa. Los políticos de ahora hacen campaña en redes sociales y en realidad al pueblo no van. No van al pueblo. Y si van a determinados sitios, es para la foto y ya. Pero en realidad no se interesan en la gente, ni de un lado ni del otro. El pueblo sí se interesa en el pueblo. La organización popular sí se interesa en la organización popular, pero los políticos no. De ello es esencial, en el orden de la política, el que se endereza al sincero, honesto, libre e igualitario ejercicio del voto. Antes que asirnos a la tesis pesimista de quienes niegan al pueblo las posibilidades de superar sus retos, hagamos nuestra la fe del insigne Vargas, cuando proclamó en la Sociedad Económica de Amigos del País en el año 1883 la siguiente consigna: los pueblos todos tienen en sí el poder de elevarse a las más altas ideas, a las acciones más heroicas, al mayor esplendor, según la educación que reciban, las circunstancias en que se encuentren y las influencias bienhechoras de sus gobiernos y de sus leyes. Si el clima y los otros agentes físicos de la localidad modifican el desarrollo primitivo de su gobierno, de su carácter moral y de su legislación, sin embargo, esta influencia puede ser y siempre ha sido dominada y corregida por las instituciones y las leyes, quedando desde entonces como un matiz que acompaña a un pueblo en sus estados diversos de progreso, grandeza, decadencia, ruina. Días atrás, un amigo preocupado por los problemas del país me envió un largo ensayo sobre temas indoamericanos y en especial acerca del momento que vive Venezuela y cómo me instó a opinar en el caso. Yo, glosando una grata conversación con Darío Echandía, por entonces ministro de Gobierno de Colombia, le respondí en los términos siguientes. Hubo una época bárbara en la historia de las naciones durante la cual el poder se discernía a quienes tuviesen mayor destreza de descabezar hombres. La cultura marcó el tránsito de un estado en que se adoptó como método de gobierno dar el poder a quienes pudieran contar mayor número de cabezas a su favor. Para ello era preciso consultar a los hombres y surgió el sistema electoral, existente en la práctica mucho antes de que Rousseau formulase su famosa teoría del contrato social. En las monarquías absolutas el poder se concretaba en el rey por medio de una fórmula mágica que estilizó el viejo concepto de los descabezamientos. Ciertos teólogos protestantes fueron muy adictos a la teoría del derecho divino de los reyes y, olvidados del pueblo, hacían pasar de Dios al rey directamente la función carismática del poder.
Santo Tomás de Aquino, por lo contrario, reconoció en el pueblo el intermediario entre la omnipotencia y los agentes visibles del poder. El jesuita Laínez, en el Concilio de Trento, sostuvo que la fuente de todo poder reside en la comunidad, quien lo comunica a las autoridades. ¿Y cómo se comunica racionalmente este poder sin la consulta popular? Por ello yo creo en la procedencia del sistema electoral a pesar de sus imperfecciones. Y, y aún en algo más, creo en el pueblo de Venezuela, de quien sus dirigentes de quien sus dirigentes han aprovechado a todo lo largo de nuestra historia la ignorancia y los demás defectos que sobre él pesan, sin que hayan tomado en cuenta para beneficiarlo su natural inteligencia y buenos instintos. Tampoco he creído en las razones pesimistas que muchos invocan para justificar nuestra indisciplina social. Nos han faltado hombres honestos que aprovechen el poder para contribuir al mejoramiento de las masas. Respecto a la necesidad de las elecciones y consiguientemente del juego de los partidos políticos, solo cambiaré de criterio cuando se me presente otra teoría que explique mejor el origen y el fin racional de los poderes públicos. Mientras tanto, seguiré con Lincoln en la creencia de que ellos deben emanar del pueblo y ejercerse por el pueblo para beneficio del pueblo. Es decir, seguiré creyendo en la democracia liberal que forma, así hayan sido tantos nuestros reveses, el verdadero sustrato de nuestro pueblo. De algunos sé que piensan diversamente. Afincan ellos sus ideas de premisas con antecedentes históricos. Supersticiosos del derecho ajeno, respeto la honestidad que debe presumirse como numen de tales conclusiones, hijas, a mi juicio, de fáciles hierros en el proceso de disociar circunstancias, tenidas como de rigor sociológico. Creo, en cambio, que la ausencia de partidos políticos ha ocasionado una de las más lamentables crisis en la vida de la nación. Fundados los gobiernos sobre compromisos personalistas con los jefes de turno, ha ocurrido una dispersión de actividades por el ascenso violento e inconsulto de los hombres al ejercicio de la función pública. Sin madurez para la crítica social, los beneficiarios del escogimiento han procurado asegurarse, no por el desarrollo de una labor en provecho de la nación o de la mística del partido, sino por medio de actos que mantengan viva la complacencia a los superiores. De aquí el incondicionalismo, que ha sido una de las grandes virtudes para el medro de nuestra política, virtudes entre comillas. Y como lo que se ha tratado es de dar colocación, también entre comillas, a los amigos, se ha mirado al lucro del destino sin ver lo que gane el Estado. De allí la falta de selección y el descaro con que se hace, pongamos por caso, de un modesto talabartero un empinado funcionario consular. Por ello, la República de un elenco de funcionarios que haya... Por ello, la República de un elenco de funcionarios que se hayan preparado por medio de la fecunda continuidad del servicio. Cada régimen tiene sus nuevos hombres, también entre comillas, que de llegar a aprender no serán utilizados por la reacción que provocarán los siguientes beneficiarios del poder. Y entonces sucederá que quien ejercitó, digamos por caso, para servicios penitenciarios, tenga que buscar colocación como tractorista. A fuerza de estrenar hombres, la República carece de figuras directoras, pero posee una larga y dolorosa nómina de estadistas frustráneos y una infecunda categoría de ciudadanos toderos, entre comillas también, como los llamó Rafael Celis. Está la nota número 6. Yo voy a leer. La nota número 6. Ciertas inteligencias, esta también es. Ay, no, ya la había leído. Ya. Sí, ya la había leído.